Hola, buenas tardes. Soy Araceli Yalú, la coordinadora de las mesas de bienestar animal del Distrito Centro. Quiero agradecer especialmente a toda la gente que nos está apoyando en estas jornadas. A continuación vamos a disfrutar de una charla que nos dará Oscar Horta sobre qué es el especismo y por qué defensa de los animales. Oscar es un activista antiespecista, filósofo, profesor de lógica y ética moral, licenciado y doctor por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido investigador en la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Ha colaborado en muchas organizaciones de derechos de los animales como ALA, Alternativa para la Liberación Animal, y la Fundación Ecoanimal. En 2007 le fue otorgado el premio de ensayo Ferrater Mora. Ha publicado en numerosas revistas y libros importantes especializados en varios países, tanto en español, gallego como inglés. Es autor del libro Un paso adelante en defensa de los animales, de Plas y Galdés, de 2017. Y tiene un interesantísimo blog, Ética más allá de la especie. En la actualidad es miembro fundador de Ética Animal y se desempeña en el Departamento de Filosofía y Antropología de la Universidad de Santiago de Compostela. Pero por encima de todo este historial maravilloso, es una persona muy querida por el mundillo animalista y es una gran alegría tenerlo aquí con nosotros. Gracias, Oscar, por estar aquí y ofrecernos todos tus conocimientos. Te escuchamos. Bueno, pues al revés, muchas gracias por invitarme y bueno, enhorabuena por el trabajo, por la organización de estos eventos y bueno, también por el trabajo que independientemente de estos eventos, pues las personas que estáis por aquí, pues lleváis adelante día a día pues en defensa de los animales. Bueno, yo no sé cuántas personas están viendo la presentación o han visto las anteriores presentaciones, pero por lo que he visto hasta el momento, creo que han estado bastante atendidas. Entonces, pues para mí es verdaderamente un honor poder estar aquí, pues terminando este evento. Así que, bueno, además de daros las gracias a las personas que lo organizáis, pues también se lo doy a las personas que han hablado anteriormente y a las personas que nos estén viendo. Entonces, sin más, voy a pasar ya a mostrar ya la presentación. Voy a mostrar aquí un PowerPoint. Bien, entonces, bueno, en esta primera diapositiva del PowerPoint, si quien quiera puede ver también un poco la dirección de, bueno, un blog donde escribo algunas cosas y también la dirección de Ética Animal, que es la organización con la cual trabajo, porque, bueno, a fin de cuentas esta es una presentación que va a ser, pues, más o menos corta o rápida. Entonces, pues, lo que es más importante realmente es no solo lo que vayamos a ver aquí, sino luego pues el interés que pueda tener la gente en seguir investigando, seguir aprendiendo. Y entonces, en este sentido, bueno, no tanto mi blog, pero creo que la web de Ética Animal sí que puede ser una buena fuente de recursos sobre todas las cuestiones que tienen que ver pues con el especismo, con la sintiencia, con la explotación de los animales, con los animales en el mundo salvaje y con muchas otras cosas que vamos a ver. Bueno, entonces, si os parece, vamos para adelante. Lo que voy a hacer en esta presentación es tratar varios conceptos, no muchos, separados pero conectados, que creo que son de relevancia importante para este problema que estamos viendo aquí. Y el primero es, pues, este que vemos aquí. Pues es una palabra muy sencillita, que es la de especismo. El término especismo es un término que fue acuñado pues hace ya 50 años, como pasa el tiempo, hace medio siglo, y que lo que llama es la discriminación de quienes no pertenecen a una cierta especie. Entonces, básicamente, el término especismo lo que llama es a una actitud que, de alguna manera, lo que hace es erigir un muro que separa a los miembros de ciertos colectivos clasificados en especies de los demás y dice que solo a unos de ellos les vamos a dar pleno respeto, vamos a tenerlos en cuenta en las decisiones que tomamos y al resto no. La forma más común de especismo sería la que separa a los seres humanos de los demás animales. Entonces, para ver si efectivamente estamos aquí ante una forma de discriminación, si esto es correcto, lo que tendremos que ver es si existe alguna clase de justificación para que levantemos este muro, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Esos ladrillos que vemos en esta imagen, ¿de qué están construidos, ¿no?
¿Qué es lo que nos permite establecer esa diferencia? Entonces, muchas veces a lo que se apela es a, por ejemplo, ciertas características intrínsecas que tienen los distintos individuos. Se dice que solo los seres humanos tienen, por ejemplo, un cierto grado de inteligencia, de capacidades cognitivas, de las que carecen los demás animales. Y entonces lo que se hace es, como se puede ver ahí, se dibuja un círculo en el cual, por una parte, dentro del círculo quedan los seres humanos y fuera caen los demás animales. Bueno, el problema con este círculo es que, en primer lugar, si hablamos de esas capacidades cognitivas, pues también van a haber, vamos a encontrar no solo seres humanos, sino también animales de otras especies dentro de ese círculo. Bueno, digo de otras especies un poco para hacerlo más fácil de entender, pero realmente, si hablamos de seres humanos, esto es algo que muchas veces se olvida, tendríamos que hablar más bien de otros géneros, porque la humanidad no es una especie, es un género. Es el género Homo, al cual, pues, tradicionalmente se ha entendido que han existido ciertas especies, como pueden ser, pues, la Homo habilis, Homo erectus, neandertales y también, a día de hoy, pues, los Homo sapiens, ¿no? De hecho, incluso no está claro cuál es la frontera entre Homo sapiens, por ejemplo, y neandertales, ¿no? Entonces, es propiamente el género lo que distingue a los seres humanos de los demás animales. Lo que pasa es que, como a día de hoy solo quedan los únicos humanos que quedan en el mundo, son los Homo sapiens, pues entendemos, confundimos Homo sapiens con humanos. Bien, en cualquier caso, volviendo a la cuestión aquí central, lo que ocurre es que cuando queremos justificar este círculo, cuando queremos justificar que efectivamente algo como las capacidades intelectuales nos permita establecer una distinción así, con lo que nos encontramos es con que hay toda una serie de seres humanos que también van a caer fuera de ese círculo, porque hay muchos seres humanos que por distintos motivos, puede ser por accidentes, por lesiones o muchas veces por cuestiones derivadas de razones relacionadas con nuestros genes, por motivos congénitos, pues hay muchos seres humanos que no tienen dichas capacidades intelectuales y también se van a ver, por lo tanto, excluidas, ¿no? O excluidos de ese círculo. No solo eso, sino que todos los seres humanos, por lo menos en algún momento de su vida, también se ven fuera de ese círculo. ¿Cuándo? Pues cuando éramos bebés de corta edad. Un bebé humano tiene unas capacidades intelectuales más reducidas de las que poseen muchos animales de otras especies adultos, ¿no? Y esto no es una cuestión de opinión, esto es simplemente expresar lo que constituye un hecho, ¿no? Bien, ante esto podríamos pensar, pues quizás lo que sucede en el caso de los bebés no es tan importante porque de mayores pues van a crecer y van a tener esas capacidades intelectuales. Entonces hay que respetarlos por el potencial que tienen. Pero esto tampoco es un razonamiento muy válido. Porque, por ejemplo, yo mismo pues tengo el potencial de algún día presentarme a las elecciones generales y salir elegido presidente, ¿no? El potencial lo tengo. Pero nadie me trata como si yo fuera el presidente. Si yo voy a la Moncloa no me van a dejar entrar. Entonces, esto nos muestra que realmente para respetar a alguien lo que debemos considerar no es el potencial. Claro, cuando vemos esto, pues hay gente que dice, quizás el motivo entonces para respetar a los seres humanos y no a los demás animales pueda ser otro. Quizás el motivo sea, por ejemplo, que los seres humanos tenemos unas relaciones especiales pues, de simpatía, de solidaridad entre nosotros y nosotras que no tenemos con los demás animales. Bueno, el problema con esto es que si apelamos a esta otra razón, pues no vamos a tener nada que decir cuando nos encontremos con seres humanos que sean discriminados por quienes no sienten esos sentimientos, no sienten esas emociones de solidaridad, de simpatía. Y el hecho es que en el mundo hay muchas personas que lamentablemente se encuentran en esta situación. Hay muchos seres humanos en tal estado. De manera que en realidad lo que esto nos muestra es muy interesante, es que si queremos respetar a todos los seres humanos, no solo a los que están dentro del círculo, sino también a los que caen fuera, lo que vamos a tener que hacer es, de alguna manera, dibujar un círculo nuevo y rechazar el anterior. ¿Y ese círculo cuál puede ser? Pues puede ser el constituido por la capacidad de sentir y de sufrir. Esto es lo que se conoce como sintiencia. La sintiencia es la capacidad de tener experiencias que pueden ser positivas o negativas. Y esto es importante porque la capacidad de tener estas experiencias es lo que hace que aquellas acciones que otros individuos puedan hacer
pues nos puedan resultar dañinas o beneficiosas. Pero claro, el hecho es que cuando defendemos esto, pasamos a darnos cuenta de que no solamente los seres humanos, como vemos muy claramente en ese círculo, pasan a encontrarse ya protegidos por este criterio, sino que también los demás animales se van a ver cubiertos por él. ¿Por qué? Porque un inmenso número de animales son también sintientes, ¿de acuerdo? Entonces, una vez vemos esto, podemos pasar a este siguiente concepto, que es el de sintiencia, ¿no? Como digo, esta capacidad de tener experiencias que pueden ser buenas o que pueden ser negativas para quienes las poseen. Hay múltiples motivos por los que podríamos considerar que esta palabra que no es muy común, pero que en realidad es muy importante, pues realmente juega o debería jugar un papel fundamental a la hora de explicar por qué nos deberían respetar quienes nos rodean. Pensemos, por ejemplo, qué pasaría si, imaginemos, tuviéramos la mala suerte de sufrir un accidente que nos causase tremendos daños cerebrales que llevasen a que perdiésemos irreversiblemente la conciencia, sin posibilidad alguna de recuperarla. E imaginemos que, sin embargo, nuestros organismos continuasen estando vivos. Bien, pues en una situación así, la mayoría entenderíamos que nuestra vida no tendría ya ningún valor. ¿Por qué? Por esa palabra que estamos viendo ahí. Y perdón que la estoy dejando ahí mucho tiempo, igual que dejé antes la de especismo, pero es que es una palabra muy importante y estoy apostando aquí porque poniéndola ahí, pues pueda contribuir a que cada vez se piense más en su importancia. Bueno, pues entonces aquí la cuestión que surge es, por lo tanto, ¿qué seres son sintientes? ¿Qué seres tienen esta capacidad? Y bueno, lo que podemos ver ahí es que si consideramos qué es lo que sucede en el caso de los animales no humanos, vemos que tienen estructuras fisiológicas nerviosas muy semejantes a las que poseen los seres humanos. Tienen nervios, tienen también encéfalos y otros núcleos nerviosos donde se centraliza la información nerviosa. De manera que, dado que los sistemas nerviosos que tenemos son aquellos que nos permiten tener experiencias, en principio no podemos descartar la posibilidad de que otros animales también lo sean. Muy al contrario, deberíamos asumir que otros animales también lo deben de ser. Y por cierto, hay otra cosa que quiero decir, que es que para preparar esta diapositiva que están viendo, estuve buscando imágenes de sistemas nerviosos de mujeres. ¿Por qué? Porque por el androcentrismo, ¿no? Por este sexismo que hay en tantos ámbitos, como también el de la medicina, pues se representan tradicionalmente varones. Y encontré un montón de hombres y ninguno de mujer. Entonces dije, bueno, voy a emplear el del hombre y así voy a aprovechar esta circunstancia para denunciar un poco también lo que me parece que es verdaderamente indignante, ¿no? Ya que estamos hablando de especismo, pues también el sexismo es otra discriminación que de manera semejante podemos cuestionar con hechos como este. En cambio, sin embargo, si consideramos lo que pasa en el caso de otros organismos vivos, vemos que no tienen ninguna estructuras análogas a los sistemas nerviosos que tenemos un gran número de animales. No se trata de que no tengan sistemas nerviosos, porque, por ejemplo, los vegetales tampoco tienen pues, un sistema respiratorio como el que podemos tener por nuestra parte, pero tienen otros sistemas análogos que cumplen esa función que en nuestro caso pues, satisfacen ese sistema. Sin embargo, en el caso del sistema nervioso no es así. No tienen una herramienta que les permita transmitir información de manera rápida y directa como el sistema nervioso. Tienen otras estructuras que les permiten para transmitir información también, pero no como lo hace el sistema nervioso, sino más bien como podría hacerlo, por ejemplo, nuestro sistema hormonal. Bien, pues a día de hoy lo que sí que es sabido es que estas estructuras son poseídas no solo por los vertebrados, como en el caso del caballo que antes mostraba, sino también por un gran número de invertebrados. La Declaración sobre la Conciencia de Cambridge, también llamada Declaración de Cambridge sobre la Conciencia, se llama de las dos maneras, pues hace 8 años ya, bueno, cerca de 9 ya, indicó que también un gran número de invertebrados poseen esta capacidad, ¿no? No todos. Por ejemplo, las esponjas no tienen sistemas nerviosos. Por eso, aunque sean animales, no hay motivos para tener en cuenta sus intereses porque no tienen intereses, porque no pueden sentir y no pueden sufrir. Su caso es análogo, por lo tanto, al de los vegetales, ¿no?
Pero, sin embargo, muchos otros invertebrados, como por ejemplo artrópodos, como los insectos, sí que muestran una conducta muy compleja. Al mismo tiempo, sus sistemas están centralizados muchas veces en pequeños cerebros, como es el caso de esta abeja que vemos aquí. Por lo tanto, parece que no sería adecuado rechazar la probabilidad de que efectivamente puedan sufrir y disfrutar. Insisto, lo relevante no es una cuestión de magia, no es algo místico por lo cual podemos sufrir. Es por algo fisiológico, es porque hay una estructura física que cumple ciertas funciones que lo permiten, ¿no? Y este es el motivo también por el cual no hay nada que nos pueda llevar a negar la probabilidad de que en el futuro, como sucede, por ejemplo, en muchas series pues, de ciencia ficción o muchas novelas de ciencia ficción, pues quizás pueda haber otras estructuras diferentes de las biológicas, físicas distintas, como es el caso de las inteligencias artificiales, que pueda dar lugar también a experiencias. No lo podemos descartar. ¿Por qué? Porque, insisto, no es algo mágico. Sin embargo, sí lo podemos descartar en el caso de organismos que, aunque sean biológicos, no tienen ninguna estructura que pueda facilitar esta transmisión de información cuyo procesamiento puede dar lugar a experiencias, ¿no? Muy bien, pues dadas ya estas dos ideas que comenté antes que eran tan centrales, la de especismo y la de sintiencia, la siguiente que convendría ver es pues esta que he llamado aquí de tiranía, pero que realmente podría tener otros múltiples términos, ¿no? Otros sinónimos. Podríamos estar hablando de explotación, podríamos también estar hablando quizás de esclavitud y de otros términos semejantes para nombrar la relación que tenemos con los animales no humanos. Pese a lo que hemos visto hasta aquí, pues los seres humanos, pues efectivamente como consecuencia de no respetar a los animales aunque sean sintientes, como consecuencia de actuar de manera especista con ellos, ¿no? O como expresión de su propio especismo, pues explotan a los animales de múltiples maneras, ¿no? En formas en las que consideraríamos la mayoría completamente inaceptable tratar a seres humanos. Cada vez esto se hace además con un mayor número de animales. A principios del siglo XX se comenzó o más bien hacia mediados del siglo XX se desarrolló la ganadería industrial, que lo que hizo fue dar una nueva vuelta de tuerca a otras formas de explotación de los animales. Hacia finales del siglo XX esto fue extendido de manera masiva en el caso de las piscifactorías, ¿no? La pesca también aumentó de manera significativa y continúa matando a pues cantidades realmente billonarias de animales, no ya millonarias. Y no solo eso, sino que a día de hoy la explotación animal continúa avanzando y a día de hoy lo que estamos viviendo es un poco un boom de lo que podemos llamar ganadería de invertebrados, en este caso de insectos. Las técnicas empleadas con mamíferos, con aves, posteriormente con peces, ahora ya se están aplicando a otros animales más pequeños como son los crustáceos y como son los insectos, ¿no? Lo cual supone que las inmensas cantidades de daño que se causan a los animales se vean multiplicadas en lo que respecta a sus víctimas, ¿no? Bien, esto, además de ser una forma de discriminación contra el conjunto de los animales no humanos, pone de manifiesto también otras formas de especismo que los seres humanos tienen cuando discriminan a diferentes animales entre sí. Cuando a ciertos animales pues consideramos que no sería aceptable causarle determinados daños, como estos que acabamos de ver, y en cambio otros animales sí que entendemos que es adecuado hacerse, ¿no? He puesto aquí esta imagen, ¿no?, donde comparamos pues las actitudes hacia animales como gatos y animales como cerdos, pero podríamos poner múltiples otros ejemplos, ¿no? Los animales muchas veces son discriminados entre unos y otros, por ejemplo, por su tamaño, y tratamos peor a los animales o consideramos menos a los animales de menos tamaño que a los de tamaño mayor, a pesar de que también puedan sentir y sufrir. O, por ejemplo, ciertos animales que a mucha gente les parecen igual, que tienen una apariencia que estéticamente resulta atractiva o que son de interés científico, pues no se les trata del mismo modo que a otros, ¿no? Esto es injustificable, ¿no?, a todas luces. Un cerdo es un ser sintiente y debería ser respetado pues como cualquier otro ser sintiente. A pesar de eso, como vemos, su explotación no solo es llevada a cabo, sino que es trivializada y es asumida como algo normal. Ahí tenemos unos productos para cuya obtención
se ha hecho sufrir terriblemente a estos animales y se les ha privado de su vida, que es la única que tienen. Y sin embargo vemos ahí cómo el producto final de tal explotación es presentado pues como algo divertido, agradable, incluso amable y simpático, pues sobre todo pensando en la gente de más corta edad, ¿no? En niñas y niños, ¿no? El hecho es que, sin embargo, esto que mucha gente puede considerar que, a fin de cuentas, es algo que la mayoría de la gente hace diariamente, choca, por otra parte, con las actitudes que a menudo tenemos hacia los animales. Podemos poner un ejemplo, este es un ejemplo que puse en un libro que mencionaste antes, que es este del botón rojo. Y entonces, aquí la cuestión es la siguiente. Imaginemos que presionando un botón rojo pudiéramos conseguir dos cosas. Una, tener una sensación muy agradable, y otra, hacer que un animal sufriera terriblemente y muriese. Pues bien, la mayoría de la gente entendería que no hay motivo, que sería algo muy malo presionar este botón, que desde luego no lo deberíamos hacer. Y sin embargo es lo que hacemos diariamente, presionamos continuamente ese botón cuando optamos por continuar explotando a los animales, pese a que hay otras formas de vivir que no implican causar este daño. Bien, pues una vez visto todo esto, podemos pasar al último concepto que me gustaría introducir aquí, que es el de defensa, ¿no? He intentado hacer la presentación lo más rápido posible para que luego podamos tener un debate, un diálogo. Entonces, aquí, en el ámbito de la defensa, podrían ser un montón de cosas las que se dijesen y, sin embargo, pues voy a intentar, no obstante, no enrollarme mucho para que dispongamos de ese tiempo, de manera que solo diré algunas ideas sobre diferentes cuestiones que me parece que son importantes. Bien, cuando hablamos de defensa, de lo que estamos hablando es de la contraparte, de lo opuesto a lo que vimos anteriormente, a la tiranía. Hay defensa a los animales cuando lo que hay es personas que se ponen del lado de los animales y pasan no solo a no dañar a los animales, no solo a no incurrir en su discriminación, no solo a ser no especistas, sino a ser antiespecistas. No es lo mismo no especismo que antiespecismo. El antiespecismo es la oposición al especismo. Entonces, hay múltiples maneras de hacerlo mediante el activismo para, por ejemplo, crear conciencia, ¿no? Para que animar a la gente que deje de discriminar y que deje de dañar a los animales. Ahí, pues, lo que pueden ver es una foto de un acto informativo realizado por la organización a la que pertenezco, la Fundación Ética Animal, ¿no? Bueno, estos actos a día de hoy, pues, por motivos obvios, no se pueden llevar a cabo por ahora, ¿no? Igual que estos otros actos. Aquí vemos una charla informativa donde, pues, una persona está, pues, en este caso en una universidad, precisamente en una universidad madrileña, por cierto, pues explicando en qué consiste la sintiencia animal y por qué un gran número de animales son sintientes, ¿no? Bueno, como digo, estos eventos no se pueden llevar a cabo a día de hoy, pero bueno, hay otros que sí se pueden llevar a cabo. En esa otra diapositiva, pues tienen a dos personas también que pertenecen a la organización Ética Animal. En este caso, pues son Priyanka y Aditya, que son de India, de la India, uno de los lugares donde llevamos a cabo nuestra actividad. Y bueno, que paso a paso, con iniciativas como esta, pues efectivamente se puede ir creando conciencia y se puede ir cambiando la realidad de los animales en base a cambiar las actitudes que existen hacia ellos. Porque no es que los animales sean explotados porque sí, sino que son explotados porque vivimos en un sistema socioeconómico en cuyas bases están ciertas actitudes que, como digo, son especistas, ¿no? Bien, hay luego, por otra parte, además del activismo para crear conciencia o para animar a la gente a que no explote a los animales, o también para conseguir cambios institucionales que lleven a que la explotación animal deje de estar institucionalmente aprobada y pase a ser cuestionada, pues existen otras iniciativas que en lo que consisten es en dar ayuda a otros animales diferentes de los que vimos en el anterior punto. Son los animales que viven fuera del control humano en el mundo natural o en el mundo salvaje, ¿no? Por cierto, que la palabra salvaje a veces se interpreta que lo que quiere decir es algo de ferocidad o por ejemplo, ser algo agresivo, ¿no? Si interpreta, pues, por ejemplo, con una falta de bondad y cosas así, y se cree por eso que hablar de animales salvajes pues puede ser peyorativo hacia ellos. Pero en realidad esto no es así en absoluto, sino que es justo al contrario. Salvaje viene de selvático, de silvestre, ¿no?
y lo que en todo caso es peyorativo es considerar que esta palabra, que no tiene ninguna carga salvaje, pues debamos identificarla con brutalidad o ferocidad o algo así. Y bien, lo que sucede es que existen múltiples iniciativas, como esta que estamos viendo aquí, donde se da ayuda a estos animales cuando se encuentran en situación de necesidad. En este caso, se trata de un cervatillo que ha quedado atrapado en un lago congelado y ahí pues está recibiendo asistencia. Esto sucede en muchos casos, hay muchos ejemplos que se pueden ver en los medios de comunicación de tanto en cuanto de personas que están ayudando a animales. En este caso me parece especialmente interesante la imagen porque ya no es solo una iniciativa individual, sino que tiene un respaldo institucional, porque se trata de personas profesionales que están llevando a cabo este rescate, ¿no? Asimismo, existen centros donde se da asistencia, por ejemplo, a animales huérfanos, animales heridos, ¿no? Animales enfermos. Existen hospitales donde se da ayuda a animales salvajes que han padecido daños, ¿no? Esto es, de nuevo, una iniciativa que muchas personas no están al tanto de ella, pero que existen múltiples centros de estos a lo largo de todo el mundo. Y luego existen también otras iniciativas que, de nuevo, son ignoradas por mucha gente, pero que se cuentan entre las que más ayudan a los animales. Y quizás esta foto pueda sorprender al principio y puedan pensar la gente que están viendo esto, ¿qué relación puede tener esto con los animales? Y lo que están haciendo estas personas en concreto, como pueden ver, van a volar en un helicóptero y ahí en esa especie de caja de plástico que parece un poco una cesta de la ropa sucia o una especie de sandwichera gigante, lo que llevan son una especie como de galletitas que tienen un olor y un sabor que les resulta agradable a toda una serie de animales y que llevan dentro inoculada una vacuna contra la rabia. Entonces, lo que se hace es por vía aérea, esto a día de hoy también se hace sobre todo con drones, se distribuye esta vacuna por amplias zonas y se consigue así vacunar a un gran número de animales contra ciertas enfermedades. En este caso es la rabia, otros casos pueden ser, por ejemplo, el de la brucelosis, el de la tuberculosis y otras. Esto es particularmente interesante porque a día de hoy pues, hay un paradigma en ciencia veterinaria que es el de una salud, ¿no? Que lo que indica es que la salud de los seres humanos y la salud de los animales no humanos está conectada, como podemos ver en el caso de pandemias como la causada por el virus SARS-CoV-2, en la cual estamos a día de hoy, pero también como podemos ver en el caso de otras pandemias anteriores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que esta iniciativa se lleva a cabo no para ayudar a los animales propiamente, sino para ayudar a los seres humanos. Lo que pasa es que como consecuencia de esta iniciativa, un enorme número de animales se ven ayudados y esto nos muestra además que tenemos la tecnología, el conocimiento y además hemos llevado a cabo una monitorización adecuada para saber que podríamos ayudar mucho más a los animales si tuviéramos la voluntad de hacerlo. Y esto es importante porque, contra lo que mucha gente cree, los animales en el mundo salvaje no están viviendo de una manera idílica como una película de Walt Disney donde, pues eso, llega algún momento en que se juntan todos y cantan canciones o algo parecido, sino que, por desgracia, muchas veces sufren por motivos como aquellos que nos hacen sufrir a los seres humanos. No se trata de que los animales sean robots o sean una especie de criaturas místicas a las que no les causa daño, pues por ejemplo, el frío, a las que no les causa daño la enfermedad, los accidentes, el parasitismo, por ejemplo, en fin, un enorme número de condiciones que les afectan muy notablemente, el hambre, por ejemplo, la sed. En este caso tenemos a un animal que ha muerto precisamente como víctima de una granizada, ¿no? También los animales sufren muchas veces en desastres naturales, en incendios, que a veces son causados por los seres humanos y otras veces tienen otros orígenes, ¿no? También sufren enfermedades de otros tipos y nos duelen exactamente del mismo modo en el que nos dolería por nuestra parte si estuviéramos en su lugar, ¿no? Y además es una cosa interesante que para ayudar a todos estos animales no es ni siquiera necesario decir, bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer yéndonos al medio del monte. Hay animales salvajes o silvestres, podemos decir, que viven en nuestros entornos, que viven, por ejemplo, en entornos agrícolas, en entornos industriales, o en entornos urbanos o en nuestras ciudades. Aquí he puesto esta imagen clara. Son animales que viven fuera del control humano y que también padecen por toda esta serie de circunstancias. Normalmente, ante ellos o contra ellos, se procede causándoles daños, matándolos muchas veces, pero se podría actuar de maneras que no les causasen daño, sino que por el contrario les diese la ayuda que propiamente necesitan, ¿no? Bueno, pues
Dicho esto, ya para ir terminando, solo hay 2 o 3 cosas más que querría decir. Junto a lo que hemos visto, hay un aspecto que me gustaría destacar aquí, y es que la lucha contra el especismo es especialmente importante por lo siguiente. Hay muchas cosas que podríamos hacer para mejorar el mundo. Entre ellas están las cosas que podemos hacer para ayudar a los animales no humanos. Mucha gente cree que, aunque quizás no sea una mala cosa ayudar a los animales no humanos, perdón, es más importante ayudar a los seres humanos. ¿Por qué? Debido a un prejuicio, el prejuicio que hemos visto como especismo. Dentro de quienes ayudan a los animales también muchas veces se llevan a cabo distinciones de carácter especista, porque se ayuda más a ciertos animales que otros. Pero además corremos el riesgo de discriminar a ciertos animales contra otros cuando ponemos el acento, cuando hacemos hincapié en los animales que viven en este momento. Y hay muchas campañas, muchas actividades que llevamos a cabo pensando pues en los animales que viven ahora o que van a vivir en el futuro inmediato, de aquí a unos pocos años o quizá unas pocas décadas. Sin embargo, a lo largo del futuro es previsible que vivan muchísimos más animales, muchísimos más seres sintientes, ¿no? Estamos hablando no de muchos más, por ejemplo, en el sentido de que sean pues el doble, el triple, el cuádruple, no, estamos hablando de varios órdenes de magnitud más. ¿Por qué? Pues por un motivo que es tan sencillo que incluso parece un poco obvio como para que lo tenga que decir aquí, pero es que el futuro va a durar mucho. El futuro a largo plazo va a durar muchísimo más que el futuro de aquí a unos años o de aquí a unas décadas, ¿no? Y por eso en él van a haber incontables seres sintientes. No solo eso, es que es posible que la gran mayoría de los seres sintientes que vayan a existir alguna vez en la historia de nuestro mundo o de nuestro universo, si se quiere, van a existir en el futuro. Quienes existimos en el presente somos, por lo tanto, una minoría mínima. E incluso considerando a quienes han existido en el pasado, quizás seamos menos que quienes vayan a existir en el futuro. Por eso, la consideración del futuro resulta tan importante y digamos, en nuestras consideraciones sobre lo que deberíamos hacer a favor de los animales, deberíamos tenerlo muy en cuenta. Otro aspecto que deberíamos tener fundamentalmente en cuenta cuando hacemos activismo es el de la consideración de los animales de menor tamaño. Ya he dicho que discriminar a unos animales frente a otros por su tamaño es injustificable y la inmensa mayoría de los animales que existen en el mundo son invertebrados. Y tenemos motivos para considerar que es muy probable que puedan sentir y que puedan sufrir. Por lo tanto, su consideración es también un aspecto de la máxima prioridad, porque si no les damos consideración, podremos estar causando un daño verdaderamente terrible y causar un enorme sufrimiento en el mundo, incluso aunque sí que respetemos a aquellos animales que son más parecidos a los seres humanos, ¿no? Y bueno, por último ya, antes ya de poner unas últimas diapositivas, es importante que en el trabajo que hagamos por los animales tengamos en cuenta lo siguiente. Hay una parte de nuestro organismo que se emplea a menudo para representar aquello que es la lucha por un mundo mejor, la lucha contra las cosas malas que suceden en el mundo, contra las injusticias, que es el puño cerrado. Sin embargo, como hemos de trabajar para conseguir un mundo mejor, implica sobre todo que empleemos otra parte de nuestro organismo, la parte de nuestro organismo que necesita la lucha por un mundo sin todas las cosas horribles que padecen a día de hoy los animales. Pues puede ser que el puño cerrado se vea implicado en algún modo u otro, pero fundamentalmente la parte fundamental que debemos de emplear es nuestro cerebro. Debemos pensar bien cuál es nuestra estrategia a seguir, debemos pensar bien cómo debemos actuar. Y ya para terminar, solo quería decir que quien quiera más información sobre todas estas cosas que hemos visto aquí, pues de nuevo pues os invito a que veáis la página web de Ética Animal, donde, pues, como se puede ver en el menú, hay información sobre un gran número de aspectos relevantes para esto. La página, además, si alguien la quiere ver en otros idiomas, la tenemos en varias lenguas. Ahí tienen la página también en chino y está pues también en inglés, portugués, en fin, en distintas lenguas para llegar al máximo número de personas posibles. Y luego también, pues, os animo a que veáis nuestro canal en YouTube, donde hay toda una serie de vídeos, cuestiones. Hay vídeos sobre
por ejemplo, como se puede ver ahí, qué es la sintiencia de los invertebrados, qué es el especismo, ¿no? Y también, sobre todo, un gran número de materiales sobre la situación de los animales en el mundo salvaje y qué podemos hacer sobre ello. Aquí tenemos una captura de una de nuestras compañeras presentando pues una de estas cuestiones aquí. Entonces, pues, sin más, pues ya con esto voy a terminar esta presentación inicial. Espero que esto haya servido de alguna ayuda para poder clarificar algún concepto u otro. Y bueno, insisto, quien quiera más información, yo por mi parte estoy disponible para cualquier cuestión que me queráis hacer, tanto ahora como cualquier cuestión que me queráis hacer llegar más tarde. Y si no, pues insisto, en la página web de Ética Animal o quizás en el blog Ética Más Allá de la Especie, pues quizás se pueda también encontrar algo más de información. Así que con eso, pues creo que ya lo dejaría. Espero no haberme alargado demasiado. No, estás bien de tiempo, estamos bien de tiempo. Muchas gracias, ha sido, por supuesto, muy claro, como siempre, en tu exposición. Y si hay algunas preguntas y observaciones o reflexiones, la presentación se comente el androcentrismo, ¿no? Que es una realidad que también debemos tener en consideración. Hay otra persona que habla del tema de las vacunas, claro, porque, por ejemplo, dice, ya sabemos que las vacunas se han probado en el proceso de fabricación, entonces sería justo que no nos pusiésemos ninguna, pero ¿qué hacer en el caso de la pandemia? Bueno, creo que está clara la pregunta, ¿no? El tema de laboratorio, experimentación animal es un tema muy escabroso, pero que es real, ¿no? ¿Qué opinas? Yo lo que diría es que una vez existen existen fármacos o existen vacunas, a pesar de que se haya dañado a los animales para su obtención, creo que no se gana nada no empleando estos productos que existen y van a estar ahí independientemente de lo que hagamos. No es lo mismo que, por ejemplo, cuando con nuestro propio consumo estamos fomentando, estamos demandando que tenga lugar la explotación animal, como sucede cuando consumimos productos de origen animal. Otra cosa que sí que se puede hacer es hacer activismo para que los métodos de investigación que implican explotar a los animales vayan siendo dejados de lado y vayan siendo sustituidos por métodos que no impliquen dañar a los animales. De hecho, en este caso, en el caso de las vacunas desarrolladas contra la COVID-19, pues efectivamente se aceleró el proceso por las prisas, por la situación habida, de manera que el número de animales que han sido dañados para producir estas vacunas es normalmente mayor, lo cual muestra que obviamente también se podrían llevar a cabo investigaciones de este tipo sin que fueran dañados animales. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, se puede considerar que ello pues, podría ser problemático para los seres humanos por distintos motivos, tanto por motivos económicos como incluso se podría decir por motivos quizás de riesgos o demás. Lo que pasa es que aquí estamos ponderando ciertos riesgos posibles para seres humanos contra ciertos daños reales para los demás animales no humanos, ¿no? Entonces aquí, en la medida en que hay un contraste con lo que sucede en el caso de la experimentación con seres humanos, porque está considerada comúnmente como una práctica inaceptable, pues es donde vemos un problema, ¿no? Porque independientemente de cuál sea la posición que tengamos a favor o en contra de experimentar con ciertos individuos para favorecer a otros. Aquí lo que sería especista sería rechazar esta práctica cuando esos individuos son seres humanos y en cambio aceptarla cuando se trata de otros seres sintientes, ¿no? Es aquí donde estaría el problema. Bueno, también María dice que un tema que me perturba bastante en el prospecto de la vacuna de Astra, dice que contiene adenovirus de chimpancé, que codifica producido en líneas celulares procedentes de células, embriones de células de riñón humano, es decir, procedentes de fetos abortados. ¿Es así? ¿Sabes algo de eso?
Creo, o sea, igual estoy equivocado. Yo creía que era de macacos, no de chimpancés, pero quizás esté equivocado. Bueno, para el Sí. caso. No así en el caso, sí, hay ciertas vacunas que se han desarrollado utilizando otros vectores, pero sí, en el caso de la de AstraZeneca es así, sí. De hecho, recuerdo que era una de las críticas que le hacían cuando salió la Sputnik y en los países occidentales pues era objeto de cuestionamiento, pues desde Rusia precisamente se decía que era más segura que la de Oxford AstraZeneca por este motivo. Independientemente de su seguridad para seres humanos, yo no sé qué daños se ha causado a otros animales, como en este caso simios, para el desarrollo de esta vacuna. Pablo dice que, bueno, que es una charla muy interesante la que estás teniendo y que si estamos en contra de la tauromaquia, igualmente deberemos estarlo en contra de la masacre de los demás animales humanos y no humanos, ¿no? Claro. Sí, bueno, hay un argumento que emplean a menudo quienes defienden a la tauromaquia, que es, no, pero es que los animales en las granjas y mataderos son tratados peor que los toros, ¿no? Sí. Y este argumento, o sea, su uso por parte de quienes defienden la tauromaquia no es correcto, no funciona, porque estas personas no evitan dañar a esos animales. Y porque además no existe una disyuntiva, no se trata de que tengamos que elegir entre, bueno, o hay granjas y mataderos o hay tauromaquia, ¿no? Si hubiera esa disyuntiva, si tuviéramos que elegir entre la existencia de la tauromaquia y la existencia de las granjas y mataderos, la continuación de la existencia de las granjas y mataderos sería mucho peor, obviamente, ¿no? Pero, como digo, no hay esa disyuntiva. Podemos intentar acabar con todo tipo de explotación animal, ¿no? Y existen los mismos motivos para acabar con toda forma de explotación animal y con toda forma de especismo, que es que daña a seres sintientes. Claro. Sí, bueno, muchas veces lo que decimos es que tampoco comemos animales. Bueno, Elena dice que si el activismo de concienciación institucional directo, ayudando a la fauna silvestre, ¿qué más podemos hacer respecto a esa fauna? Bueno, en primer lugar, una puntualización que yo haría es, yo creo que es más interesante hablar de los animales que de la fauna, porque cuando hablamos de la fauna parece que estamos refiriéndonos a los animales como si fueran parte de un todo, de una masa, ¿no? Y los animales no forman parte de una masa, no son miembros de una masa o miembros, por ejemplo, de un entorno natural, sino que son individuos sintientes igual que lo somos los seres humanos. Este es un punto que distingue al ecologismo y la defensa de los animales. El ecologismo lo que hace es ver a los seres humanos como individuos que tienen un entorno y que tienen que considerar de ciertas maneras ese entorno dentro del cual están los animales no humanos. Desde la defensa de los animales no compartimos esta visión, la rechazamos. Desde la defensa de los animales lo que decimos es que los demás animales son seres sintientes como los seres humanos. No son una mera parte del entorno, sino que están aquí igual que en nuestro caso. Bien, hecha esta puntualización, sin más, existen múltiples iniciativas que se pueden llevar a cabo para ayudar a los animales en el mundo salvaje. Algunas que se podrían indicar, bueno, pues ya he hecho apelación a los programas de vacunación contra ciertas enfermedades que les salvan la vida a muchos de ellos. También existen otras iniciativas como, por ejemplo, ya indiqué, centros de rescate, hospitales para animales heridos. Otros programas que se podrían llevar a cabo serían programas de ayuda a animales, por ejemplo, que viven en entornos urbanos o agrícolas, ¿no? Que serían, digamos, programas que sería muy fácil o relativamente fácil estudiar, monitorizar, hacer un seguimiento a estos animales, etcétera, ¿no? Y luego también existen, y esto es algo en lo que hemos trabajado también en Ética Animal, existen iniciativas para el desarrollo de protocolos y políticas que los incorporen, por lo tanto, de ayuda a animales cuando se dan casos de desastres naturales o cuando se dan fuegos, cuando se dan inundaciones. Cuando esto sucede, pues se presta atención a los seres humanos, pero a los animales se los deja a su suerte, ¿no? Y esto no sucede solo en el caso de los animales explotados a manos humanas, sino también sucede en el caso de los animales que viven en el mundo salvaje, ¿no?
Entonces, efectivamente, podemos hacer mucho para ayudar a estos animales. Aquí lo que sería fundamental sería que gente que trabaja en el ámbito de las ciencias de la vida, gente que trabaja sobre todo en biología, gente que trabaja en ciencia veterinaria, tomara conciencia de esta situación y se animase a dar un paso ayudando a estos animales, implicándose en esta cuestión. Pero también sería muy importante que la gente que trabaja a favor de los animales, sobre todo gente que está implicada en organizaciones, en iniciativas, plataformas, etcétera, pase también a tener en cuenta la importancia del sufrimiento de los animales en el mundo salvaje y a incorporarlo a su activismo. Yo en este sentido animo a la gente, como dije antes, a ver el curso que sacamos en vídeo, que está en YouTube y está en nuestra web, se puede acceder a él, porque creo que bueno, puede ser de utilidad para todo esto. Pablo González te pregunta, si tienes en Ética Animal una exposición para debatir el argumento de si comiésemos todos vegetales, habría que desbastar más terreno para el cultivo para humanos. ¿Cómo? Pero más bien es al revés. Si todo el mundo comiese vegetales, lo que sucedería sería la inversa, que lo que habría es más terreno disponible, porque cuando tú tienes un terreno y en ese terreno plantas vegetales, vamos a suponer, por ejemplo, que plantas cereales o que plantas leguminosas y das los productos que resultan de esos cultivos a los seres humanos, vas a poder alimentar a una cierta cantidad de seres humanos durante un cierto tiempo. Pero si tú empleas eso en dar de comer a animales no humanos y tú luego matas a esos animales y se los das de comer a los seres humanos, la cantidad de seres humanos que vas a poder alimentar va a ser mucho menor, tanto en términos de calorías disponibles como también de proteínas disponibles, ¿no? De manera que, bueno, más bien lo que sucede es a la inversa. En cualquier caso, el motivo para oponerse a la explotación de los animales yo creo que no es esto. El motivo para oponerse a la explotación de los animales es la propia explotación que padecen los animales, ¿no? Esto realmente es lo que deberíamos tener en cuenta. Igual que, por ejemplo, el motivo para oponernos a la esclavitud de los seres humanos no debería ser que es un sistema económico pues que pueda ser, digamos, poco eficaz, que no aprovecha adecuadamente la potencialidad de trabajo, lo que sea. No. El motivo para oponerse a la esclavitud de los seres humanos es que causa terribles daños a los seres humanos afectados por él. Y lo mismo sucede en el caso de los animales humanos. Sí, creo que, bueno, se refería a que además los animales no humanos que el ser humano come generalmente además son mucho más grandes, consumen mucho más, comen mucho más, o sea, se alimentaría mucha más cantidad. Pues creo que se refería un poco a las cantidades también, ¿no? De que habría que, para si toda la humanidad, los 7.800, no sé cuántos millones de humanos comiesen vegetales, que se desbastaría más, cuando no es así, porque ya hay todos esos millones de animales que luego se come el ser humano. Sí, bueno, algo semejante. Ay, perdón, no sé, ibas a decir algo porque... No, iba a pasar otra pregunta. Ah, bueno, pues entonces, si me permites, solo, disculpa, perdona por haber hablado cuando hablabas tú. No. Sí, solo una puntualización más, que algo semejante también sucede en el caso de los peces. Entonces, los peces criados en piscifactorías, como salmones y otros, pues, ¿qué se les da de comer? Pues otros peces. Entonces, se pesca animales para alimentar a animales en piscifactorías para nutrir a los seres humanos. O sea que, bueno, aquí lo que se hace con esto es multiplicar la cantidad de explotación animal que tiene lugar. Bueno, Paloma hace una reflexión respecto también a la investigación y que dice, bueno, que al menos se rechace las pruebas en cosmética, pero bueno, eso en Europa creo que ya está prohibido, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí, una observación, tengo entendido que en ese tema hay un problema también, que es que en la cosmética o en otras cosas tienen muchos componentes. Si hay algún componente, por ejemplo, que venga de China, en China es obligatorio experimentar en animales. Con lo cual, si hay algún cosmético que alguno de los, pues ya ahí no tenemos manera de... Sí, pero de todas maneras es lo que pone de manifiesto también es que el activismo en defensa de los animales va llegando a más personas y va llegando a más, digamos, a más sectores sociales
y lleva a que se haya hecho presión de manera que las autoridades europeas hayan llegado a dar este paso, ¿no? No se trata de que haya algo especial en el uso de animales para el testeo de cosméticos que no lo haya en cualquiera de las otras formas de explotación de los animales. Las otras formas de explotación animal son también terribles y también deberían ver su fin. En cualquier caso, el hecho de que se haya dado este pequeño paso en la Unión Europea lo que muestra es que cada vez más gente pues toma conciencia sobre el tema. Marian pregunta, tú como profesor de filosofía y antropología de universidad, ¿por qué crees que hay tanto empeño en desterrar la asignatura de ética del currículo escolar? Bueno, en realidad yo soy profesor de filosofía, o sea, mi departamento es filosofía y antropología, entonces hay gente que enseña antropología, yo en mi caso enseño, filosofía moral y política. Bueno, en realidad yo creo que el currículo escolar es terrorífico. Yo creo que lo que se enseña en la escuela tiene una utilidad y un valor para las personas que van a vivir el día de mañana en nuestras sociedades ínfimo, igual que lo tuvo en mi caso concreto. O sea, en general creo que no se educa en cuestiones adecuadas. Creo que, por ejemplo, ciertos conocimientos igual los podías obtener luego si hicieras estudios superiores, pero creo que es terrible que una persona, después de haber estudiado, salga igual, incluso aunque haya estudiado hasta los 18 años, salga sin tener ni idea de cómo funciona la economía en su propio país y a nivel internacional, de cómo funciona el derecho, de cómo funciona el mundo de la política, no sepa nada de psicología, de comportamiento, de resolución de conflictos con otras personas, no sepa nada, por ejemplo, de cómo son las relaciones sociales en el entorno en el que estamos. O sea, no sepa nada de un montón de cosas que son verdaderamente importantes para la vida. La ética entre ellas yo creo que es una cuestión que es fundamental en el sentido de que de lo que va la ética es de los motivos últimos por los que actuamos. Entonces, realmente la reflexión sobre esas cuestiones es una reflexión fundamental. Dicho esto, por desgracia, yo creo que el hecho de que desaparezca la ética del currículo escolar, cuando eso suceda definitivamente, el problema fundamental es que tampoco se va a perder tanto, porque es que a día de hoy lo que se enseña en clases de ética muchas veces pues no es realmente a reflexionar en profundidad sobre estas cosas. Igual que, por ejemplo, lo que se enseña de filosofía, ¿no? Lo que aprendí yo y lo que aprende mucha gente a día de hoy es lo que pensaban ciertos autores en el pasado, en el siglo no sé qué, sin tener ninguna conexión con problemas actuales de la gente, sobre los que hay pensamiento filosófico y sobre otras cuestiones que serían más importantes. Así que, bueno, yo creo que el problema no está fundamentalmente con la ética. Yo creo que en nuestras sociedades el sistema educativo es una auténtica basura, por decirlo así de manera clara, y no tiene ninguna utilidad más que ocupar el tiempo de niños y niñas aprendiendo cosas que mayormente olvidan porque no tienen ninguna utilidad para ellos, en vez de aprender cosas fundamentales y que podrían hacer que nuestras sociedades fueran mucho mejores y, entre otras cosas, fuesen mucho mejores también con los demás seres sintientes, con los demás animales. Bueno, tengo dos preguntas más. Por un lado me dicen ¿qué libros o documentales recomendarías? Bueno, yo lo siento, pero, o sea, si me dices qué libro te recomendaría, pues te podría recomendar muchos. Te podría recomendar, por ejemplo, que además que lo tengo aquí, te podría recomendar este. Qué casualidad, bueno, es que lo escribí yo. Pero bueno, está bien, creo, ¿no? No, ahora en serio, hay un montón de libros que pueden ser útiles. Lo que pasa es que, bueno, la lista, pues listarlos aquí puede ser un poco rollo. Yo te animo, si quieres, puedes entrar en el blog Ética más allá de la especie. Si entras, hay una pestaña donde se marca bibliografía relevante, entonces ahí puedes encontrar algunas cosas. Sobre todo porque muchas veces, más que libros, lo que puedes encontrar más interesante son artículos que pueden estar online y se pueden descargar
fácilmente. Y en cuanto a documentales, pues hay pocos documentales que yo haya visto y que me gusten demasiado. Entonces, bueno, yo antes pues os indiqué que si queríais podíais ver ese curso online de ética animal. Documentales así, hay documentales que tienen ciertas ideas que son interesantes, pero seguramente pues ya los conozcáis. Creo que lo dejaría ahí en cuanto a la respuesta a esto. Vale. Me preguntan también si hay relación entre la discriminación a seres de otras especies con la discriminación a humanos, digamos, por un tema de género, de cultura. Bueno, la discriminación tiene muchos elementos que son comunes, ¿no? Entonces tú cuando discriminas a alguien, pues lo tratas o la tratas comparativamente peor, ¿no? Y entonces pues hay muchas cosas que pueden darse en común entre ciertos casos de discriminación de ciertas víctimas y ciertos casos de discriminación de otras víctimas. Dicho esto, tampoco quiere decir que cuando estamos combatiendo una discriminación necesariamente estemos combatiendo la otra, ¿no? Podemos tener sociedades no sexistas, sociedades no racistas y continuar perfectamente teniendo sociedades especistas, ¿no? Hay mucha gente que se cuestiona el especismo y que no obstante pues puede tener también actitudes sexistas, sin lugar a dudas. Y hay, claro, o de otro tipo, ¿no? Discriminaciones contra otros seres humanos. Y es todavía muchísimo más, obviamente, pero inmensamente más grande el número de personas que cuestionan discriminaciones que afectan a los seres humanos y no se cuestionan para nada el especismo. Ahí están, por ejemplo, las fotos del Che Guevara en las plazas de toros o las fotos de Nelson Mandela de cazador con los animales que acababa de matar con su escopeta, ¿no? Todos estos ejemplos nos muestran que cuestionar una discriminación no implica necesariamente cuestionar otra y que, desde luego, cuestionar la discriminación contra los seres humanos pues tampoco implica cuestionar la que pueden padecer otros seres sintientes, ¿no? De ahí también esa importancia que antes decía en cuestionar esta idea del especismo, pero más allá, cuestionar toda idea de discriminación de quien es muy diferente, ¿no? Por eso hacía hincapié también en la discriminación de los seres de tamaño muy pequeño, de los invertebrados, y también por eso mencionaba la importancia del futuro. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en un momento dado de la presentación hablé de la posibilidad de que en el futuro pues haya formas de sintiencia artificial. Esto a la mayoría de la gente le parece una marcianada. Es algo que la mayoría de la gente no tiene ninguna familiaridad con él. A pesar de que, no obstante, sea un debate que sí se tiene, por ejemplo, en el ámbito de las éticas aplicadas, y es un debate que quienes trabajan en inteligencia artificial, desde luego, también tienen, ¿no? Porque saben que no es una locura, saben que podría, es algo que hipotéticamente no podemos descartar. Entonces, podemos suponer que en el futuro igual tengamos imaginemos que se diera así, pues perfectamente podría darse una situación en la cual se discriminase a estas entidades y se les causase daños terribles porque, bueno, era que no son animales sintientes, porque no fuesen animales. Esto claramente sería injustificable. Y bien, incluso si esto nunca sucede, incluso si esto es una mera hipótesis, ¿no? Y nunca se da este caso de que haya sintiencias artificiales que puedan sufrir o ser afectadas de otro modo por lo que hagamos, el hecho es que pensemos sobre esta cuestión, que lo planteemos como hipótesis, nos sirve para entender mejor lo que está en cuestión cuando nos planteamos el problema de respetar a quienes nos rodean, ¿no? Y por eso deberíamos intentar tener la perspectiva lo más amplia posible y por eso cualquier ser que sea candidato a poder sufrir deberíamos tenerlo en cuenta. Las ranas. Bueno, ya tenemos que terminar. Desde ya muchísimas gracias por esta charla tan interesante, que además la gente va a poder verla, todo queda grabado y hay muchas cosas que asentar, ¿no? Hay gente que recién toma contacto con lo que son todas estas cuestiones que has hablado y bueno, invitamos a que luego lo reflexionen, ¿no? Yo quería para el cierre invitar también a nuestras compañeras, que creo que se van a ir acercando todos los que hemos participado en esto, dar las gracias a todos, a las mesas de bienestar animal,
que nos hemos juntado y hemos hecho esto tan interesante, a todos los que nos han apoyado desde el otro lado, a los que han asistido, a los que han estado aquí 2 días enteros pendientes de esto. Y en general, además, animarlos a todos a que se acerquen a nuestras mesas, ¿no? No tienen más que ir a su distrito, inscribirse en el foro local del ayuntamiento y contactar con la mesa de su distrito. De todos modos, hay un mail general que es mesas.bienestar.animal.madrid@gmail.com, y bueno, ya ahí en el general ya les van a dar el que le corresponda por el distrito. La verdad es que es muy necesario porque no hay algo así en Madrid, o sea, hay gente incluso de otras provincias y demás que cómo han hecho para hacer esto, ¿no? Porque, bueno, es una manera de acercamiento entre los vecinos y de sentirse que uno no está solo a veces con ciertas cosas, que puede parecer que uno está solo y no es así. Y entonces es un tema, el tema de los demás animales es un tema que hay que unirse, porque aisladamente eres pues un poco demente para el resto, ¿no? Entonces, bueno, pues tantos dementes no puede haber. Entonces, cuando nos juntamos todos, hacemos fuerza, y no van a tener más remedio que escucharnos, ¿no? Entonces, bueno, ahí están apareciendo todas, qué emoción. Venga, anímense. Les dejo que hable alguna vez. ¿Alguna quiere hablar? Espera, que no les activan. Pues muchísimas gracias, Óscar. Sandro, y a todos los que han participado estas jornadas. Y bueno, pues súper emocionante. Hola. Muchas gracias por estas jornadas. El micro, Sandro. Gracias a todos. Que calladito estoy más guapo. Ya, cuando empiezas a hablar, madre mía. Hola, Óscar. Un abrazo. Hola, muchas gracias. Hola. Un abrazo para ti. Muchas gracias por estas jornadas. Ay, ese bebé, Elena, por favor. Muchas gracias. Esto va por ellos, ¿sí? Gracias a todos. Por ellos, que hacemos esto. Gracias. Que calladito estoy más guapo. Javi, la cámara. Cuando empiezas a hablar, madre mía. Hola, Óscar. Un abrazo. Hola, muchas gracias. Un abrazo para ti. Ay, ese bebé, Elena, por favor. ¿Y se ha hecho un lío? Somos aquí un montón. Sí, muchísimas gracias a todas por participar en el evento, por asistir, verlo, difundirlo. Un gusto. Y recordar que pueden volver a ver todos. Es un evento de 2 días, desde las 10 de la mañana del sábado hasta hoy a las 8 de la noche. Ha habido muchísimas ponencias, todas muy interesantes realmente. El nivel ha sido altísimo y el broche de oro del final también, y ha sido todo hecho desde el corazón, y lo mejor que hemos podido. De pronto pensábamos, uy, no nos van a hacer ni caso, y nos han hecho caso todos, así que estamos muy contentos. Ponencias todas muy interesantes realmente. Muchísimas gracias a todos también, muchísimas gracias a todas las compañeras, muchísimas gracias a todo el trabajo. Yo estoy súper contenta, súper orgullosa de cómo nos ha salido esto, que yo no lo veía, no sabía muy bien cómo iba a salir. Muchísimas gracias a todos los ponentes por ayudarnos y muchísimas gracias a todos. Nos han hecho caso todos, así que estamos muy contentos. Sí, estamos todos muy contentos. Bueno, gracias. Bueno, Hasta luego. Gracias. Adiós, adiós, compañeras. Adiós. Hasta la próxima. ay, Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. A todos los ponentes por ayudarnos y muchísimas gracias a todos.